queremos recabar valoraciones. Lo hacemos con Pablo García de Vicuña, del Sindicato Comisiones Obreras Educación. Arratsaldeon, Pablo. Arratsaldeon. ¿Qué tal? Bueno, pues todavía digeriendo las noticias que la consejera comunicó el viernes pasado. Pues no son fáciles y además es. nos dejan tantas preguntas e interrogantes como teníamos antes de la misma. Efectivamente, porque hemos hablado en el mes de julio y realmente antes de irnos de vacaciones tenía que estar todo cerrado y muy cerrado. Pero, ¿realmente está todo claro? Pues desgraciadamente no. Nosotros ya avisamos cuando se producía el final de curso que trabajar con la única hipótesis de un comienzo de un inicio de curso normal, que era el departamento diseñó tres escenarios: el escenario de normalidad, un escenario mixto donde la incidencia del virus podía llevar a una situación de semipresencialidad, y el tercer escenario, que era el del confinamiento, que conocimos todos a partir de marzo. El problema está que una vez que hizo el diseño de esos tres escenarios, trabajó en toda la programación y planificación con el escenario 1, con el escenario de normalidad. Por tanto, sorprenden las palabras de la consejera el pasado viernes diciendo que este comienzo de curso iba a ser atípico y que, por tanto, había que planificar en base a esa situación novedosa. No ha sido así, desgraciadamente no ha sido así. Para muestra un botón, hemos tenido en el mes de agosto las adjudicaciones de las plazas vacantes para este año, y los criterios para designar esas plazas vacantes, que son los que las instrucciones que se tienen que dar a los centros para que diseñen las plazas, son las mismas ratios del año pasado y del anterior y del anterior. Por tanto, esas previsiones de que no tiene que haber aulas por encima de 20 alumnos en todo lo que es la ESO y la enseñanza del bachillerato están sobrepasadas, porque las ratios siguen siendo a 25 y a 30 alumnos y alumnas. Es decir, se está intentando prevenir más a la opinión pública, en el sentido de que un escalonamiento en la entrada del comienzo de curso va a solucionar todos los males, cuando el problema lo vamos a tener a partir del día 15, todo el personal, todo el alumnado ingresado ya en las aulas, pero con una situación no reconocida, distinta a la del año pasado. Nos vamos a encontrar con aulas de hasta 25 alumnos. Por tanto, habla de la incorporación o la contratación de 1.000 nuevos profesores. ¿Están ya contratados? ¿Dónde van a ir destinados? ¿Va a ser personal de apoyo? ¿Va a ser personal docente en las aulas? Pues me gustaría que esas preguntas las trasladarais directamente a la consejería, porque también son para nosotros las mismas, ¿no? Es verdad que hizo un anuncio muy aparatoso de 1.000 nuevas contrataciones, pero como he señalado, hasta el momento las contrataciones que se han hecho son exactamente igual a como se han venido haciendo cualquier otro año, porque las previsiones de dividir las aulas o de reducir el número de alumnado en aulas no se ha producido. Y además es que la sensación que tenemos es que, y lo hemos dicho en alguna ocasión, que la consejera está simplemente lanzando fuegos de artificio, diciendo, esto se podrá hacer. No, pero es que la cuestión indica que esto hay que hacerlo ya, por un sentido muy claro. Si se quieren hacer 1.000 contrataciones o hasta 1.000 contrataciones, significa que hay que ponerse a ello. ¿Cuál va a ser el momento? Ha dicho, o dijo en su momento, que según cuando haya un número excesivo de alumnado por aula. Pero si el número excesivo ya está, dividiendo las clases a 25 y a 30 alumnos, ya se está por encima de las recomendaciones sanitarias. ¿Por qué no se ha hecho esas contrataciones de profesorado ya? ¿A qué se está esperando? ¿A que haya brotes, y en aquellos lugares donde haya brotes y salte la alarma social otra vez, entonces se va a apoyar con más profesorado y con más profesorado de apoyo educativo y demás? Son todo demasiadas incertidumbres, por no citar, por ejemplo, otra referencia que hizo a que se va a extremar la limpieza y que va a haber hasta una indicación de 5 limpiezas diarias, y que se va a hablar además con las compañías que tienen con su contratado el servicio de limpieza para que lo atiendan en esas condiciones. Claro, se está olvidando un detalle. La Consejería de Educación tiene personal propio de limpieza. Si quiere exigir que las compañías privadas que tiene subcontratadas hagan ese esfuerzo, empiece a hacerlo por el propio departamento. Tiene bolsas de trabajo entre el personal de limpieza y de cocina que puede empezar ya
a incorporar sin necesidad de recurrir al personal de limpieza de otras empresas. Es decir, se están produciendo demasiadas incongruencias en la exposición que hizo el viernes y muy pocas concreciones, que es lo que nos gustaría conocer. Lo que todos nos imaginamos es que va a haber contagios en los colegios. Pues un ecosistema normal y corriente, y si está viendo en la calle, en los parques, donde sea, va a haber. ¿Qué va a pasar? ¿En qué condiciones se van a encontrar? Si hay 2 contagios, ¿el colegio se va a cerrar? ¿Se va a cerrar un aula? Pues en principio quizás es donde han atado un poco más en corto, ¿no? Es decir, están intentando en la medida de lo posible que se aísle inmediatamente a este personal que esté contagiado y que ese aislamiento evite, por tanto, la propagación al resto del centro. El problema está en la diligencia con que se vaya a actuar. Claro, aquí se habla o se menciona que tiene que haber una persona nombrada en cada centro que se haga responsable entre el centro y la propia ambulatorio correspondiente, servicio primario correspondiente, pero se está suponiendo que las personas que se designen por parte de los centros, que no olvidemos va a ser personal docente, personal de limpieza o personal de apoyo educativo, va a ser una persona que va a tener que tener unas mínimas indicaciones de cómo tiene que manifestarse al respecto. Por tanto, las dudas pueden venir de ahí, de si no hay una formación adecuada para este tipo de personas y tiene muy claro cómo actuar con prontitud, pues la propagación va a ser difícil de evitar. Se hablaba antes de las vacaciones de agosto de que las clases podrían ser solamente por la mañana. Al final parece que no, que va a haber un horario de mañana y de tarde con comedor incluido. Sí, parece ser que se mantiene el horario partido para las escuelas, para la enseñanza infantil y primaria, y una propuesta que hizo el departamento a los centros de secundaria para que se definieran por una enseñanza compartida, una enseñanza comprimida en un horario de mañana, ha dado mayoritariamente la respuesta de que prefieren centros que sean con horario comprimido. Pero, lógicamente, esto no puede en ningún momento hacer desaparecer a los comedores escolares, porque muchas familias y mucho alumnado depende precisamente de este servicio para poder seguir llevando a cabo una vida lo más normalizada posible. Pero hablamos, por ejemplo, de centros que igual están 100 chavales y chavalas en el comedor. Eso no puede permitirse. ¿Cómo se va a hacer ese servicio entonces? Pues volvemos otra vez a que las respuestas las tienen que dar en otro sitio y no aquí, porque al respecto todavía no tenemos ninguna información. Esperamos que se pongan en contacto con las personas que se encargan de los comedores para que diseñen una estrategia concreta de cómo se tienen que dar. Se han oído muchas cosas, se ha oído que puede haber turnos distintos, empezar con las comidas en torno a impartirlas a partir de las 12 y con eso que se vayan haciendo grupos menos numerosos, pero todavía no hay ningún detalle al respecto. Por tanto, la consejera avanzó el viernes una serie de medidas que necesitan una concreción que no se ha producido. Y claro, el nerviosismo de todo el personal, el docente, el de limpieza, el de apoyo educativo, el de los comedores, va en aumento porque empiezan a transcurrir los días y todavía estas instrucciones concretas no han llegado. Voy a poner un caso que me transmitía un profesor de FP. Talleres, en las clases prácticas de los talleres. Si tienen un destornillador, cualquier otra herramienta, cada uno va a tener que llevar su propio destornillador porque son herramientas que van pasándose de un chaval a otro. Es que yo creo que casi que es imposible, o sea, es que lo veo imposible esas medidas, no sé, que den seguridad al 100%. No sé. Es que la seguridad no va a existir como tal. Es decir, vamos a tener que confiar sobre todo en la buena voluntad de las personas, de todo el personal educativo, el alumnado, las familias que hagan su labor también de concienciación en el tiempo en que estén disfrutándolo conjuntamente, para que todos y todas asumamos que estamos ante un problema de amplia envergadura y que no hay soluciones en estos momentos definitivas que permitan precisamente dar toda la confianza y una seguridad plena a la hora de poder solucionar cuestiones elementales. Esto lo venimos diciendo, el ejemplo que acaba de poner, lo venimos comentando en los centros de FP desde la propia pandemia. Las clases de FP son especialmente
focos de contagio si no se, por parte de todos no se ponen las medidas oportunas. Una limpieza extrema, un cuidado exquisito a la hora de la utilización y, desde luego, en todo momento respetar las normas de limpieza continua de manos para que cada vez sea más difícil ese contagio. De cualquier forma, Pablo, ¿era necesario empezar con una educación presencial, sí o no? Por supuesto. Nuestras quejas hacia el Departamento de Educación vienen básicamente por no haber planificado un curso mucho más seguro en su inicio, pero sin quitar en ningún momento la situación y el deseo de todo el equipo docente de esta sociedad vasca de que estamos ante una verdadera necesidad de impartir docencia presencial. Eso no lo discute nadie, precisamente porque otra de las cuestiones que el departamento tenía que haber abordado y no ha hecho todavía es cursos de formación acelerada para aquel profesorado que aún no tiene competencias tecnológicas suficientes para impartir en una situación de escenario 2 o de escenario 3, que nadie lo quiere, clases con cierta normalidad. Lo que se hizo durante la pandemia de marzo y abril fue simplemente salir de la mejor manera posible de una situación inesperada. Pero ahora esta situación ya no sería inesperada y por esperarla no se habría hecho precisamente más cómoda si no se hubiese dado la formación oportuna. Luego, presencialidad sí, pero también con una formación mejor de la que hasta este momento se ha recibido. Como bueno, ya sabemos todos, las comunidades autónomas tienen sus competencias en materia de educación. Seguramente has escuchado a la ministra Isabel Celaá hablar, bueno, preparar el nuevo curso. ¿Difiere mucho lo que se va a hacer en Euskadi respecto a lo que la ministra de Educación avanzó? Pues veremos un poco los acontecimientos, pero hasta ahora lo que ha demostrado el final de curso es que, pese a no dar la autorización ni confirmar lo que en las conferencias sectoriales se aprobaba por otros territorios, Euskadi siempre ha ido o en la abstención o en la no aprobación de esas medidas. Al final el resultado ha sido muy similar, se ha acabado acotando y realizando prácticamente las mismas medidas. Y ahora que se han mencionado también el tema de la conferencia sectorial y de otros territorios, sí me gustaría hacer dos llamamientos, ¿no? Por un lado, a nadie le sobra el dinero, todos sabemos que la educación, la inversión en educación y en estas circunstancias requiere de un plus, pero ese plus ha llegado. El Gobierno de España puso 2.000 millones a disposición de las comunidades autónomas y, si mis fuentes no están mal informadas, me hablan de que a la comunidad autónoma de Euskadi le ha supuesto 90 millones extra. No tenemos ninguna indicación por parte de cómo va a gestionar el dinero extra que le llega al Departamento de Educación por esta vía. Y segundo, otras comunidades territoriales que gastan bastante menos presupuestariamente en educación que la vasca, que es la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ha hecho un esfuerzo considerable con una contratación de cerca de 6.000 nuevos puestos para cubrir las necesidades que se produzcan en este año. Por tanto, hay posibilidades, tiene que haber voluntad política para ello y es esto lo que estamos reclamando al Departamento de Educación, más allá del mosqueo que tenemos los sindicatos vascos, porque hasta el momento somos el único agente educativo que no ha sido llamado por el Departamento de Educación para conocer in situ la realidad que el departamento está moviendo. Hay una especie de plan de, no sé si de exclusión de lo que son los sindicatos de enseñanza vascos y, desde luego, no tenemos ninguna llamada para conocer, para presentarnos en detalle los planes que el departamento quiere diseñar. Pero hablamos en el caso vuestro, por ejemplo, Comisiones Obreras de Educación. ¿Representáis al colectivo de los profesores o a mayor amplitud de personal? No, nosotros, en todos los sindicatos que estamos presentes, los 5 sindicatos que estamos presentes en estos momentos en el ámbito educativo vasco, representamos al personal docente por un lado, al personal de apoyo educativo, al personal de cocina y limpieza y, por tanto, abarcamos a todos los y las trabajadoras que se mueven en el ámbito del sistema educativo vasco. Una pregunta. ¿Está más preocupado el Departamento de Educación del Gobierno vasco del euskera que de que haya una educación de calidad? No.
A ver, la preocupación por el euskera es una preocupación común que no solo le atañe al gobierno vasco. A cualquier sindicato, cualquier agente educativo puede reconocer que en una situación como la que se ha producido con la pandemia y con el confinamiento de gran parte del alumnado que no ha vuelto a las aulas hasta lo que será el comienzo de este curso, todo lo que tiene que ver con las condiciones de comunicación, y el euskera es una herramienta de comunicación, se puede ver resentidas. Por tanto, también nosotros mostramos nuestra preocupación para que esa entrada en clase a comienzo de curso sea una entrada lo más fácil posible para todo el alumnado. Pero yo añadí un elemento, no solo es un problema de que se haya podido perder manejo, habilidad con el euskera, es que también nos falta, o falta, aparte del profesorado que se vaya a incorporar a las aulas con su alumnado, una formación específica en todo lo que tiene que ver como educación emocional. Situaciones como conocer el duelo, ayudar al alumnado que ha pasado por situaciones familiares muy fuertes y muy condicionantes, creemos que requiere también de que el profesorado esté lo suficientemente preparado como para hacer ese seguimiento y ese acercamiento a un alumnado que seguramente no va a tener la vista puesta en el contenido curricular que se le explica al principio, sino en todas aquellas necesidades que van a ver o van a intentar que sean satisfechas al entrar en el aula. Luego, junto al euskera y junto al resto de los contenidos curriculares que se vayan a dar, tiene que haber también una formación emocional que permita un tránsito hacia una normalidad que va a ser muy difícil de mantener. Pablo García de Vicuña, pues solamente me queda desearos muchísima suerte en este, no inicio, en todo este nuevo curso escolar que en breve va a comenzar, porque la vais a necesitar, ¿eh? Y yo agradeceros también, en concreto 37, el seguimiento que está haciendo y la preocupación que tiene por trasladar las preocupaciones de muchos, que al fin de cuentas creemos que son las preocupaciones de esta sociedad. Es que verdaderamente son las preocupaciones de la gente de la calle, y no Claro. solamente de padres y mamás, hay tites y a mamás que están ahí pues preguntándose qué va a pasar de los más pequeños este año. Es que Así es. ricasco, Pablo. Zuei.